Muy bien. Compartir pantalla. Bien. Bien, bueno, como les decía, en el práctico de hoy lo que vamos a ver entonces es el tema de crecimiento y desarrollo en las poblaciones humanas. Como hemos visto en clases pasadas, desde que empezamos con la materia al principio del cuatrimestre, ahí se vino una, ahí va. Estábamos diciendo que la antropología biológica justamente se encarga del proceso de diferenciación biológica de las poblaciones humanas. Y como venimos viendo, este proceso de diferenciación biológica atañe a un montón de temáticas, ¿sí? Empezamos la semana pasada, empezamos desde el inicio de todo, que vendría a ser la hominización, pero a principios de cuatrimestre ya habíamos visto cómo es que se da esta diferenciación biológica a través de los mecanismos microevolutivos y cuáles son estas fuentes de variabilidad. Y al principio de la primera clase de todas, si no se acuerdan, habíamos visto estos núcleos temáticos que propone Pucciarelli, ¿sí? En donde básicamente se guiaban a través de dos conceptos básicos, que era, de dos conceptos que guiaban evolución, adaptación, y con sus variantes que se podían añadir, que era ontogenia y filogenia. O sea que al principio, después del primer parcial, las clases anteriores, estuvimos viendo evolución filogenética y adaptación filogenética, que es todo lo que tiene que ver con nuestro árbol evolutivo y todas las especies que nos antecedieron. Y hoy lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con evolución ontogenética, con este gran núcleo temático que lo que implica es el crecimiento y desarrollo de los individuos, tanto en nuestra especie Homo sapiens, como en las especies Homo que nos antecedieron. Entonces, los estudios que abarcan el crecimiento y desarrollo se concentran en dar respuesta a la variación poblacional que está asociada a este proceso. Como vamos a ver, nosotros como especie tenemos como un plan a lo largo de todas nuestras vidas, desde que nacimos hasta que nos morimos, de cómo nosotros a nivel individual vamos creciendo y desarrollándonos a lo largo de toda nuestra vida. Y eso tiene ciertos parámetros a nivel poblacional, pero que también hay variaciones entre las poblaciones. Es decir, a ver, todos pasamos por las mismas etapas por ejemplo, de la infancia, de la adolescencia, de la adultez, pero las edades en las que se inician cada una de estas etapas pueden presentar variaciones a lo largo de las distintas poblaciones a lo largo del planeta. Y eso es lo que nos referimos cuando hablamos de evolución ontogenética, pero a nivel de intervariación. Es decir, variaciones que pueden existir entre dos poblaciones diferentes, que es ahí cuando estamos hablando de variación interpoblacional, también variaciones entre individuos de diferentes sexos, que pueden ser entre dos poblaciones diferentes, o mismo también dentro de la misma población, que es ahí cuando hablamos de variación intrapoblacional, ¿sí? Pero también podemos estar comparando la intravariación a nivel individual. Es decir, cuáles son los cambios que pasan dentro de un mismo individuo, desde que nace hasta que se muere. Y lo que tenemos en contrapartida también con lo que es esta evolución ontogenética es la adaptación ontogenética, de cómo el ambiente puede modificar este fenotipo y justamente las edades en que aparecen cada una de las etapas de nuestro crecimiento y desarrollo. Y algo importante que, bueno, por supuesto, tanto el crecimiento como el desarrollo se extiende siempre en promedio durante las primeras 2 décadas de vida. Es decir, hasta los 20 años nosotros podemos decir que crecemos y nos desarrollamos, porque después, una vez que ya alcanzamos la edad adulta, después se pone un umbral entre los 20 y los 21 años, después vamos a ver por qué se pone justamente ese umbral, uno ya deja de crecer, ya tiene al organismo completamente desarrollado, y básicamente lo que uno empieza es a envejecer. Entonces, hay etapas en las que se puede clasificar nuestro crecimiento y desarrollo en nuestra especie. Tenemos la etapa de la infancia, de la niñez, de la juventud, la adolescencia y de la adultez. La infancia se desarrolla entre el momento en que nacemos hasta los 3 años de edad.
Y es en un momento de una alta dependencia de la madre con el niño, principalmente por el tipo de alimentación que tiene esta persona, que es a través de la leche materna. Pero ahí sí es en esta etapa donde hay una amplia velocidad, una rápida velocidad de crecimiento en general y del cerebro en particular. Es cuando emergen los primeros dientes. Con lo cual es importante en esta etapa cuando se produce, por ejemplo, algún tipo de estresor ambiental que puede alterar el crecimiento y el desarrollo de las personas en esta etapa que tienen justamente una amplia velocidad de crecimiento. O sea, pueden tener un impacto muy significativo en la vida de las personas. Luego de los 3 años hasta los 7 años se da la etapa de la niñez, donde esta velocidad de crecimiento empieza a desacelerarse un poco. Esta supervivencia o esta relación entre la madre y el hijo, esta dependencia empieza a decrecer un poco, ya que generalmente a esta edad, a los 3, 4 años, es cuando se produce el destete y se empiezan a incorporar otro tipo de alimentos a la dieta de las personas, y por lo cual estas personas pueden depender o estar en relación con otros mayores, no necesariamente con un vínculo madre-hijo. Y justamente el final de esta etapa, a los 7 años, es cuando se termina el crecimiento del cerebro en peso, ¿sí? No en tamaño, sino en cuanto al peso, sino este peso va a ser el que va a tener durante toda su vida, y coincide con la emergencia del primer molar. Luego de los 7 años hasta los 12 años es cuando se inicia la etapa que Boggin describe como juventud, que básicamente son individuos prepuberales que no dependen de sus mayores para sobrevivir, y también tiene una velocidad de crecimiento lenta. Luego de esta edad se da inicio a la adolescencia, donde hay diferentes momentos en los que sucede dependiendo del sexo de las personas. Generalmente en las mujeres sucede antes y en los hombres sucede un poco después. Se inicia con la pubertad, que tiene más o menos una duración entre 5 y 10 años, y es cuando se da la maduración de los caracteres sexuales secundarios. Hay un crecimiento acelerado en la estatura, y en esta etapa terminan de emerger los dientes, los molares en cuanto al segundo molar, en algunas personas el tercer molar también. Y ya luego cuando terminas de la adolescencia, alrededor de los 18, 19 años, en otros con los 21, en el caso de los hombres, es cuando se empieza la adultez, que es cuando se alcanza la estatura final y se completa la madurez reproductiva. Entonces, a lo largo de estas etapas se dan 2 procesos en simultáneo. Tenemos lo que es crecimiento y lo que es el desarrollo. Lo que es el crecimiento tiene que ver con el incremento en el peso y en el tamaño corporal. Todo lo que se pueda cuantificar. Vamos a ver que hay un aumento en el número de células, hay un aumento en el tamaño celular y un aumento en el contenido celular. En cambio, en el desarrollo tiene todo que ver con lo que es cualitativo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la especialización celular, tisular y la adquisición de nuevas potencialidades. Tiene que ver entonces, mientras que el crecimiento es un aumento siempre en la cantidad de células, en el tamaño, el desarrollo es la complejización de esta red celular, o tisular, o de lo que tenga que ver con otras propiedades del organismo. Por supuesto, tanto el crecimiento como el desarrollo tiene que ver tanto con factores intrínsecos, con la genética, con las hormonas. ¿Qué quiere decir esto? Que está básicamente mediado por estos factores. Y también con factores extrínsecos, que los pueden llegar a afectar las etapas de crecimiento y de desarrollo, que tienen que ver con la nutrición, con la temperatura, con el suministro de oxígeno. Y tanto esta conjugación entre los factores intrínsecos como los intrínsecos son los que nos van a dar esta variabilidad a nivel poblacional en los patrones de crecimiento y de desarrollo. Tenemos diferentes factores que pueden afectar el crecimiento y el desarrollo de una persona, que ocurren tanto en la vida intrauterina como en la vida extrauterina. A nivel intrauterino es cuando suceden los cambios más evidentes en el crecimiento y depende del tamaño y del estado nutricional materno, básicamente. En cambio, en la vida extrauterina ya tenemos más factores que pueden llegar a afectar el crecimiento y desarrollo de una persona.
La dieta, el nivel socioeconómico, los hábitos culturales, el estado de salud y de enfermedad, como así también la posibilidad de acceso a una buena cobertura de salud. Esto es lo que se conoce como estresores y que modifican el ritmo y la tasa normal del crecimiento, y que en el caso de que la persona se pueda recuperar de ese tipo de estresor, es lo que se conoce como que el individuo puede volver a restablecer su equilibrio, la homeostasis, volver a adaptarse a un nuevo tipo de ambiente. Pero esta adaptación al nuevo tipo de ambiente y cómo va a impactar estos estresores en el individuo dependen de la etapa de la ontogenia en la cual se esté ocurriendo un estresor en particular y de la duración que tenga este estrés. Y por supuesto, dependiendo en el momento en que el individuo sufre algún tipo de estresor, va a depender qué tejido es el que se va a ver más perjudicado. Si por ejemplo, como dijimos, que en la etapa de la infancia es cuando se da, ahí va, en la etapa de la infancia es cuando se da un amplio crecimiento del cerebro en particular y también la niñez, que es cuando termina su crecimiento, y es durante esta etapa en donde la persona sufre un estresor muy agudo, quizás se vea afectado a ese nivel, a nivel neuronal, en cuanto al desarrollo de las neuronas, o quizás también a nivel físico en cuanto al desarrollo del cerebro. En cambio, por ejemplo, si se ve afectado durante la adolescencia o durante la juventud, en donde las personas están alcanzando una estatura promedio, dependiendo de la genética y de la población en las cuales vivan, quizás pueda verse afectado justamente la altura. Entonces, dependiendo de la etapa y de la duración que tenga este estrés, va a afectar a diferentes tejidos. Es importante que ustedes recuerden que cuando se produce algún tipo de estresor en particular, lo primero que se ve afectado son los miembros inferiores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo, lo que va a priorizar en preservar va a ser el cerebro. Entonces, hay una dirección que desde los pies hacia la cabeza en donde se va a ver afectado. Lo primero que se afectan son los miembros inferiores, por lo cual la persona pierde estatura, ¿sí? En segundo lugar, lo que se afecta son los tejidos adiposos, con lo cual la persona va a empezar a estar cada vez más flaca y más menuda, ¿sí? Y luego, por último, lo último que se pierde es afectar a nivel cerebral, con lo cual una de las medidas que vamos a tomar para saber qué tan grave fue el estresor que sufrió una persona o una población en particular va a ser, por ejemplo, el índice encefálico. Ahora lo vamos a ver a continuación. Cuando nosotros queremos estudiar entonces en una población cómo son estas pautas de crecimiento y desarrollo, y si es que hubo algún tipo de estresor que afectó en cómo se tendrían que haber dado el crecimiento y el desarrollo, podemos optar por hacer tres tipos de estudios, que se definen como longitudinales, transversales o estudios mixtos. Los estudios longitudinales básicamente son como los ideales para hacer este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es medir a las mismas personas a lo largo de un largo periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, agarran, no sé, 50 personas, ¿sí? Cuando tienen 2 años, al año siguiente los vuelven a medir de vuelta, y así hasta, no sé, la adolescencia, porque nos ponele que a nosotros nos interese el periodo desde los 2 años hasta los 18. Y así todos los años se van midiendo las mismas personas. ¿Qué pasa? Son súper precisos, están muy buenos porque siempre medimos a las mismas personas, podemos saber si estuvieron sometidos a algún tipo de estresor en particular, pero son muy costosos, ¿sí? Y generalmente las muestras suelen ser pequeñas, porque es difícil conseguir que una persona, un grupo poblacional, esté dispuesto a estar disponible durante un largo periodo de tiempo justamente para realizar este tipo de estudios. Después tenemos estudios transversales, que es lo que generalmente se suele hacer, que es una gran muestra, pero medimos individuos de diferentes edades al mismo tiempo. En este caso, bueno, obviamente son mucho menos costosos, ¿sí? Requieren menos tiempo para completar el estudio en general, pero las curvas de crecimiento que se obtienen pueden distorsionar los periodos de crecimiento rápido, ya que no todos los niños crecen de la misma manera y al mismo tiempo. Y después tenemos los mixtos, que vendrían a ser como una mezcla de estos dos últimos, que básicamente lo que se trabaja son con rangos etarios. Entonces, uno puede seguir
al individuo a lo largo de determinado tiempo, pero siempre trabajando con rangos etarios. Entonces no necesariamente uno tiene que tener sí o sí una persona de 2 años, sino que si vamos a trabajar con un cohorte de 0 a 3, una persona puede tener 1 año, otra persona puede tener 3 años, y así sucesivamente. Una vez que definimos qué tipo de estudio vamos a realizar, tenemos que definir las variables que vamos a medir en cada una de las personas para poder determinar si están creciendo según lo pautado o si hay algún tipo de estresor que los está afectando. Como les dije, la estatura es una variable casi que imprescindible, justamente por esto de que cuando una persona está bajo un estrés prolongado, lo primero que va a perder va a ser la estatura. Nos permite conocer la tasa de crecimiento óseo lineal. A nivel individual refleja el crecimiento a largo plazo, y a nivel poblacional, es decir, la estatura promedio de una población, es un indicador de la calidad de vida, de la salud y la nutrición del grupo, así también como si tiene algún tipo de enfermedad crónica. Sabemos que el tipo de alimentación que tenga y algunas enfermedades en particular pueden afectar la tasa de crecimiento en cuanto a la altura. Y lo que se mide, lo que se usa básicamente es un antropómetro, que es como ustedes ven acá, quizás algunos de ustedes lo utilizaron alguna vez. Otro indicador, por supuesto, es el peso, ¿sí? Que es el indicador de un cambio de crecimiento agudo, y puede variar en muy poco tiempo. O sea, sabemos que si uno está bajo una situación nutricional bastante complicada, es probable que una de las cosas que primero sucedan sea perder peso. Y lo que se usa básicamente es una balanza. Después tenemos esto que les mencionaba del perímetro cefálico, que es el indicador del tamaño y del crecimiento del cerebro, y permite detectar desórdenes en el crecimiento justamente cuando ya este estresor es bastante agudo y estuvo prolongado durante muchísimo tiempo. Y lo que se usa es una cinta métrica. Después tenemos un par de variables que se conocen como medidas agrupadas. ¿Por qué? Porque implican la utilización de 2 medidas. El primero de ellos que tenemos es la estatura total y la estatura sentado. O sea, lo que se hace es una relación entre la persona, cuánto mide estando parada y cuánto mide estando sentada, justamente porque les dije que una de las primeras cosas que se ven afectadas es la longitud de sus miembros inferiores. Entonces, a partir de esta relación, uno puede saber si la persona estuvo bajo un tipo de estresor en particular. Otra medida agrupada se conoce como el tamaño corporal, que lo que se hace es medir los anchos corporales, que para eso se usa el diacromial del hombro, es decir, esto que están midiendo acá en esta persona, la distancia de hombro a hombro, o de acromion a acromion. El acromion es una parte del hueso de la escápula, o mal conocido como paleta, que obviamente eso es mucho mayor en hombres que en mujeres. También se usa el ancho de la pelvis, o mejor dicho, el biilíaco de la pelvis. ¿Se acuerdan? En hominización, cuando hablamos de la cresta ilíaca, eso que uno se toca cuando se toca las caderas, bueno, se mide justamente el ancho de ese, que por supuesto es mayor en las mujeres, porque tenemos mayor desarrollo de las caderas que de los hombres. Y lo que se usa, lo que se ve, este instrumental que se ve acá en esta foto, que se conoce como compás de corredera de diferentes tamaños. Después tenemos la masa corporal, que es la relación que hay entre el peso y la talla, que es el índice de masa corporal. Quizás ustedes alguna vez lo calcularon y luego meten el resultado en una especie de gráficos como el que se ve acá, en donde en relación al peso y la altura que uno tiene, le puede decir si está dentro de los parámetros normales, si tiene sobrepeso o no. Bien. Estas cosas que nosotros vimos acá es una forma de evaluar el crecimiento de una persona. Y como ustedes pueden ver, son todas variables cuantitativas lo que estamos viendo. O sea, nosotros medimos cuánto mide una persona, cuánto es el índice encefálico, cuánto pesa, qué tamaño corporal tiene. Son todas unidades de medida que nosotros podemos medir en centímetros, metros, o la unidad que elijamos. Ahora bien, ¿cómo evaluamos el desarrollo? Nosotros dijimos que el desarrollo es un fenómeno cualitativo, es decir, no es mensurable a través de un calibre, o a través de una cinta métrica, o a través de una balanza. Algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la edad biológica no es la edad cronológica. ¿Qué es la edad cronológica?
los años que nosotros tenemos. Yo tengo 37 y ustedes deben andar en los 20 y tantos. Entonces, según la edad que nosotros tengamos, vamos a tener ciertos procesos biológicos que van a estar aconteciendo. Todos nosotros ya dejamos de desarrollarnos, ya dejamos de crecer, pero si agarramos a un chico que tiene unos 12 años o unos 15 años, vamos a ver que tiene un estado de desarrollo óseo, dental o madurativo en cuanto a los caracteres sexuales secundarios, en particular, que puede variar de otra persona, puede presentar otro tipo de diferencia con otra persona que tenga 12 o tenga 15 años. Eso es lo que se conoce como edad biológica. Entonces, ¿cómo evaluamos el crecimiento? Y en cuanto a la edad biológica, por supuesto, tenemos los maduradores precoces, los que maduran antes de un parámetro etario en particular, los maduradores promedio, que son justamente los que maduran a tiempo, podemos decirle, y maduradores tardíos, que son los que se desarrollan más tarde que el promedio. Entonces, ¿cómo evaluamos el desarrollo? Podemos tomar tres variables distintas, o tres análisis distintos. Podemos ver la edad dental, es decir, si ya erupcionaron los dientes que tendrían que haber erupcionado para la edad que tenga esa persona. Tenemos la dentición decidua, o los dientes de leche, que se conoce como dentición decidua, y la dentición permanente. Y tal como muestra en este gráfico, que también se usa muchísimo para cuando veamos bioarqueología en la próxima clase, es que nosotros sabemos que a determinada edad esperamos tener tales o cuales dientes ya erupcionados. Por ejemplo, sabemos que a los 6 años el primer molar ya lo tenemos afuera. Pero esto puede presentar variaciones. Como ustedes saben, son 6 años más menos 2 años. Es decir, que si una persona de 6 años todavía no tiene el primer molar erupcionado, no es nada preocupante, porque puede ser que este molar erupcione a los 7 o a los 8. Sí sería preocupante si la persona tiene 11 años y no tiene, por ejemplo, el primer molar erupcionado. Bueno, ahí hay algo que está pasando. Tiene una edad cronológica muy desfasada de su edad biológica y es probable que haya estado actuando algún tipo de estresor en particular que produjo este retraso en su desarrollo. Otro tipo de indicador que usamos es la edad ósea. Los vamos a ver un poco más en detalle en la parte de bioarqueología, pero desde que nosotros nacemos hasta que terminamos nuestro desarrollo, los huesos crecen en un sentido en particular. El ejemplo clásico y quizás más sencillo de ilustrar son el caso de los huesos largos. Los huesos largos se componen de lo que es la parte larga, que es lo que se conoce como diáfisis, ¿sí? Y cada una de las puntas, de los extremos, que se conocen como epífisis. Ahora bien, este es el producto final que nosotros vemos en la adultez. Cuando nosotros nacemos, tanto las diáfisis como las epífisis están separadas, o sea, las tapitas están sueltas. Y lo que se produce a lo largo, a medida que nosotros vamos creciendo, es la fusión de las epífisis con la diáfisis, hasta que están completamente fusionadas. Ahora bien, el momento en el que se produce esta fusión está pautado en determinadas edades, como así también la longitud o el tamaño que va a tener nuestros huesos. Y después tenemos, por supuesto, cuándo es que aparecen los caracteres sexuales secundarios, que difieren si estamos hablando de una persona masculina, de sexo masculino, o una persona de sexo femenino. Ahora bien, lo que tenemos acá es estas diferencias en las que van apareciendo cada una de diferentes rasgos que tengan que ver con nuestro desarrollo. Lo que es, por ejemplo, el cerebro, como hemos visto, acá alcanza casi su máximo esplendor entre los 6 y 7 años de edad, ¿sí? En cambio, el reproductivo tiene más una meseta y alcanza su máximo pico en los 20 años, pero empieza a acelerarse completamente durante la adolescencia. Y en cuanto a nuestro desarrollo general, también tenemos una velocidad muy acelerada durante los primeros años de vida, una especie de planicie durante lo que vendría a ser la juventud y la niñez, para acelerarlo durante la adolescencia hasta llegar finalmente a la adultez. Si nosotros lo miramos en un cuadro de lo que es la distancia hasta que llegan al tamaño esperado y la velocidad de este crecimiento, vemos que son dos curvas completamente antagónicas, en el sentido de que mientras que uno aumenta, la otra decrece.
lo que vemos es que en la vida intrauterina, es decir, antes de que la persona nazca, tenemos una amplia velocidad de crecimiento, pero todavía en lo que es el tamaño esperado para un adulto es muy bajito. Cuando llegamos a la infancia, este tipo la velocidad de crecimiento está bastante alta en relación a otras etapas de la vida de la persona, pero un poco más baja en relación a la vida intrauterina. Y en cuanto al tamaño que se espera, está un poco más cerca de lo que es la adultez, pero bueno, todavía le falta bastante recorrido. Cuando vamos a la niñez, nos encontramos con que esta velocidad de crecimiento está en una meseta, ¿sí? Pero nos vamos acercando un poco más al tamaño esperado para la adultez. Cuando llegamos a la juvenil, seguimos todavía en esta meseta en cuanto a la velocidad de crecimiento, se ve bastante no retrasada, sino detenida, y nos vamos acercando cada vez más al tamaño adulto, en donde cuando estamos en la adolescencia pega un pico en la velocidad de crecimiento y de desarrollo, acercándose todavía mucho más al tamaño adulto, hasta finalmente ya haber alcanzado el tamaño adulto y ya dejamos de crecer básicamente o desarrollarnos. Un concepto importante a tener en cuenta en lo que es el crecimiento y desarrollo, que ya lo habíamos venido trabajando, es el dimorfismo sexual. Y que son básicamente las diferencias que existen entre el fenotipo masculino y el fenotipo femenino. Y que si bien se expresa desde el inicio de la ontogenia, se hace más evidente por la influencia de las hormonas sexuales a partir de la adolescencia. La expresión del dimorfismo sexual en una población da cuenta de un proceso de crecimiento y de desarrollo normal. Y es observable, por ejemplo, en la talla final, en las proporciones corporales y en la composición corporal. Acá vemos básicamente cuáles serían las diferencias estándar entre una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino en diferentes características de su organismo. Y acá vemos cómo es que ocurre este crecimiento y desarrollo justamente en estos individuos de diferentes sexos, en donde el azul son los hombres, perdón, el azul son las mujeres, las rojas son los hombres, donde vemos que al principio, durante la infancia, la niñez y la juventud vienen muy parejos, pero durante la adolescencia las mujeres justamente desarrollan antes y los hombres tienen su pico de desarrollo después y luego siguen básicamente parejos. Esta diferencia en los picos de la velocidad de crecimiento y de desarrollo va a hacer que si en esta etapa sucede algún tipo de estresor, los hombres se van a ver mucho más perjudicados que las mujeres porque tienen este tiempo de crecimiento más prolongado que las mujeres y es donde puede impactar severamente algún tipo de estresor. En cambio, las mujeres ya habrían dejado de crecer para dar su velocidad de desarrollo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, escríbanme en el chat o me paran o algo por el estilo si tienen algún tipo de duda. El chat yo ahora no lo puedo ver, pero de última lo retomamos al final de la clase, para que no se pierdan Estoy si tienen... escribiendo, Ah, bien, no hay nada. no hay nada. Bueno, así no se pierden si tienen algún tipo de pregunta. En estas cuestiones de crecimiento y desarrollo hay un concepto que se conoce como tendencia secular. ¿Qué es la tendencia secular? Son cambios en los patrones de crecimiento a lo largo de periodos de tiempo en una población o entre poblaciones. Ahora bien, esta tendencia secular puede ser beneficiosa para la población, que es lo que se conoce como tendencia secular positiva, o una tendencia secular negativa. La positiva, básicamente, es un aumento en la velocidad de maduración. Por ejemplo, un adelantamiento en la edad de la menarca en las mujeres. En el siglo XIX, las mujeres tenían su primera menstruación a los 17 años, y en cambio en el siglo XXI esto se adelantó hacia más o menos los 12 años, y es probable que al día de hoy quizás sea un poquito antes también. Y esto básicamente se dio por mejoras en las condiciones ambientales, tanto de nutrición, la eliminación del trabajo infantil, la eliminación de enfermedades crónicas o el control de enfermedades crónicas y unas mejores condiciones sanitarias.
Una tendencia secular negativa, por contrapartida, es justamente el retraso en el crecimiento o en la maduración de los individuos en la población en particular. Y un ejemplo se puede ver, por ejemplo, con la disminución de la estatura en la Europa después de la industrialización en los siglos XVIII y en el siglo XIX, donde el sometimiento a carencias nutricionales por el avance de las urbes, un crecimiento demográfico muy pronto y muy grande, un aumento de los precios, las condiciones de salud y de higiene desfavorables, justamente fueron unos estresores bastante perjudiciales para esta población en particular, lo cual hizo que se retrasen el crecimiento y el desarrollo, y una de las cosas que se ve es la disminución en la estatura. Bueno. Otro tema que hablamos cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, y que es muy importante y que tiene mucho que ver con la evolución filogenética, es lo que se conoce como dilema obstétrico. Nosotros, como todos sabemos, a diferencia de otras especies, los recién nacidos de nuestra especie Homo sapiens no pueden valerse por sí mismos, ¿sí? Es lo que se conoce como altricialidad secundaria. Nosotros, entre otras características que compartimos con otras especies de animales, nuestras crías son muy precoces, ¿sí? Y son altriciales. Nuestros hijos nacen indefensos y poco desarrollados. Y esto se debe justamente a nuestro gran índice encefálico, a nuestra gran capacidad craneana, a un canal de parto reducido debido a la evolución del bipedismo. O sea, el bipedismo básicamente no fue gratis, o sea, lo que hizo fue reducir el canal de parto, y por otro lado, al tener un índice de encefalización más grande, lo que se privilegió fue justamente a aquellos individuos que nacían con una circunferencia encefálica que va entre los 32 y los 37 centímetros, justamente para poder pasar por el canal de parto. Que si esto lo trasladamos a lo que son los mecanismos microevolutivos que estuvimos viendo antes, ¿qué tipo de selección natural estaría actuando en este momento? ¿Quién me puede decir qué tipo de selección natural es la que actúa acá, privilegiando estos tamaños de crecimiento, de desarrollo cerebral de los recién nacidos? ¿Nadie? Es re pregunta de final, pero re pregunta de final. ¿Es selección? ¿Es la misma de la otra vez que va para uno de los extremos? No. ¿Por qué ¿La decís que va que para el puede ser medio? esa? Y sí. Porque... Sí, no es una de la otra, pero decime por qué. Porque, o sea, no sé qué tanto podría haber crecido la circunferencia, pero capaz era una selección que, o sea, que seleccionaba a los que estaban en un tamaño más pequeño que lo máximo que se podría haber dado. Mira, Igual no, porque no hubiese existido lo máximo. O sea, no podría haber salido. ese es el tema. O sea, podría haber existido, sí, pero el problema es que la persona probablemente no hubiera nacido. Estamos hablando de que esta selección natural empezó a operar justamente cuando el índice encefálico nuestro empezó a ir en un gran aumento. O sea, estamos hablando con los primeros homínidos, con los primeros homo, principalmente, ¿sí? En donde olvídate de cesárea, o olvídate de cualquier tipo de ayuda a la hora del parto del lado de la medicina moderna, ¿no? Entonces, si tenés un niño que tiene un tamaño cerebral, una capacidad cefálica mucho más grande de lo que le permite el tamaño de parto, es probable que se muera, y que la madre también se muera porque no puede dar a luz. Si tiene un tamaño cerebral, un índice encefálico muy por debajo de lo que realmente debería tener, quizás no sobreviva, ¿sí? Entonces, se privilegiaron justamente un tamaño cerebral en particular que pudiera salir por el canal de parto y que fuera viable luego en la vida extrauterina. Esto es justamente lo que se conoce como dilema obstétrico. O sea, es un dilema en sí, porque el bipedismo nos dio un montón de ventajas, el índice de encefalización nos dio también un montón de ventajas, el tener un cerebro bien desarrollado y una capacidad craneana grande, pero a la hora de los partos se tuvo que seleccionar ciertos tamaños en particular para que justamente nosotros pudiéramos nacer. Y
este tipo de crecimiento como individuos altriciales justamente hace que el crecimiento del cerebro llegue a un volumen luego de la vida, luego del parto, ¿sí? La persona se termina de desarrollar luego de que haya nacido. ¿Cuándo es que se empieza a observar este tipo de crecimientos en particular? Justamente cuando les decía, acá en este gráfico lo ubica como Homo habilis, porque es como la primera especie de Homo reconocida, y es cuando se empieza a dar justamente este aumento del tamaño cerebral. Entonces se cree que justamente en estos momentos, cuando se habría dado este dilema obstétrico en particular. ¿Y qué es lo que hace esta particularidad de nacer indefensos? Justamente se dice que fue lo que dio origen a las etapas de la niñez y posteriormente a una etapa de la adolescencia. ¿Por qué a esta etapa de la niñez? Voy a ir unas diapos más adelante. ¿Por qué? Porque estas etapas de la niñez hace que la persona, después de haber nacido, después se termine de desarrollar por afuera de la vida extrauterina, hace que ocurra algún tipo de destete temprano en estas poblaciones, porque dado que los niños ya están bien desarrollados y dejan de depender de la leche materna, lo cual aumenta la probabilidad de tener más hijos en menos cantidad de tiempo. Esta prolongación de la infancia implica también una prolongación en la lactancia. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estamos dando de mamar, inhibe la ovulación justamente por una cuestión de las hormonas que entran en juego cuando nosotros estamos lactando, que tiene que ver con la prolactina, si mal no recuerdo. Entonces este espaciamiento entre los nacimientos justamente podría implicar un peligro demográfico, y al destetar en una edad temprana justamente posibilita que la mujer pudiera tener más hijos. Y permite justamente una tasa de crecimiento lenta al tener esta etapa de la niñez, lo cual proporciona una mejor adaptación fenotípica. Y la presencia de la adolescencia se dice que existe básicamente porque permite el aprendizaje de los roles sociales de adulto mientras todavía los individuos son infértiles. Pueden ser muy cuestionables las explicaciones que dan acerca del origen de estas categorías, pero bueno, básicamente son hipótesis de por qué existen justamente en nuestro género y principalmente en nuestra especie. Entonces, lo que nosotros vemos es que ambas categorías la niñez empieza a desarrollarse justamente con nuestro género Homo, principalmente con Homo habilis, pero vemos que las edades difieren un poco en cuanto a cuándo es que empieza esta niñez. En los Homo habilis estaría alrededor de los 4 años, en el Homo erectus 4.5 o 5 años, y en el Homo sapiens alrededor de los 6 años más o menos, que es cuando terminaría, son las edades en las que terminaría la niñez. ¿Y cómo es que nosotros sabemos cuándo es que se habría dado o por qué hay diferencias entre cuándo es que surge esta etapa a lo largo de las diferentes especies? Básicamente lo podemos ver porque los chimpancés, los diferentes géneros de diferentes especies de Homo y nosotros no nos desarrollamos todos a la misma velocidad y tampoco tenemos la misma esperanza de vida. Entonces las etapas en las que se producen las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo difieren. Y básicamente lo podemos ver a través de los estudios de erupción dental, y un estudio que es más que ver la erupción dental, se ve a nivel microscópico. Lo que se hace es partir al diente a la mitad y con un microscopio lo que se cuentan son una serie de estrías, que estas estrías están relacionadas a cómo es que va creciendo el diente. El diente, para los que no saben, crece desde la punta del esmalte hacia la punta de la raíz. Y ese crecimiento desde la punta del esmalte se va dando a través de la depositación de diferentes capas de esmalte, que son crecimientos diarios básicamente. Y si nosotros cortamos al diente por la mitad y lo vemos a través del microscopio, podemos ver cada una
de estas líneas de crecimiento diario, y si las contamos a través de fórmulas y de un sistema ya bien estandarizado, podemos saber cuándo, por ejemplo, erupcionó el primer molar. Y si nosotros sabemos que el primer molar está relacionado con la etapa de la niñez, bueno, podemos saber en diferentes especies cuándo es que habría surgido esta etapa en particular. Perdón, Bárbara, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En unas filminas anteriores había un gráfico que tenía el cerebro como en pendiente y crecimiento constante. Y ¿Está? no, antes, que era un gráfico con... no se ve que antes. ¿Este? No. ¿Más atrás? ¿Será que están atrás? No, no creo. A ver, No, pregúntame. atrás no era. No, atrás no era, me vas al comienzo. Pero bueno, la pregunta era, sí, yo creo que tenía que ver con las etapas, o sea, el desarrollo del cerebro con las diferentes etapas de infancia y eso. Sí, puede ser Y este. se veía como que era una pendiente siempre en crecimiento y en desarrollo, Sí. pero no llegué a entender si lo vimos y si eso en algún momento deja de crecer, si es constante. Bien, quizás te lo Y puedo más llegar o a menos lo que responder, estaba no sé si era proponiendo. este gráfico, porque ya te lo puedo responder con este gráfico. El crecimiento del cerebro es muy acelerado durante la vida extrauterina hasta alrededor de los 6 años. Lo que se alcanza a los 6 años es el peso que vas a tener durante toda tu vida. ¿Sí? Luego, lo que se sigue desarrollando a lo largo de, sí, aún así en la adultez, tiene que ver con las redes neuronales, con la cantidad de neuronas y sus conexiones en particular, sí, pero también desde los 6 años hasta que podemos llegar a alcanzar nuestra adultez, el crecimiento del tamaño, ¿no? Porque el tamaño de la cabeza, básicamente, un nene de 6 años es el mismo tamaño de la cabeza de un adulto. Crece un poquitito más, no mucho más, un poquito más, pero básicamente como que el estándar se termina de alcanzar cuando uno llega a los 6, 7 años en particular. Es como el órgano que pega un incremento cerebral muy, muy acelerado justamente durante esta etapa extrauterina y que justamente coincide con este dilema obstétrico de que como no puede terminar de desarrollarse mientras que está dentro de la madre, termina de desarrollarse por completo durante los primeros años de vida luego de nacer. Claro, me confundía que tenía ese corte ahí y como que estaba siempre en crecimiento, viste, la pendiente de la línea, entonces no sabía Claro, dónde. ahora Y terminaba. 0 al 100, digo, bueno, claro. Claro, no, como que termina acá. En cambio, lo que es el sistema reproductivo y el general siguen otras velocidades y otras tasas de crecimiento a lo largo de los años de la persona. Ok, gracias. No, de nada. Bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa entonces con la adolescencia? La adolescencia sería propia de nuestra especie, ¿sí? Se cree que justamente habría surgido porque es en esta etapa en donde las personas que se creen que aún no son fértiles, lo cual es bastante discutible, sería el momento en donde pueden aprender justamente los roles de la adultez. Y lo que también tenemos a partir de Homo erectus, se podría decir, es la etapa posreproductiva de los individuos. Perdón, me estoy confundiendo en algo. La etapa posreproductiva aparece siempre, pero lo que tenemos luego de Homo erectus es un incremento en las edades que sobreviven las mujeres luego de su etapa posreproductiva. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres cada vez se mueren más tarde después de haber iniciado la menopausia. Y principalmente es lo que vemos en nuestra especie Sapiens, en donde tienen una larga esperanza de vida después de la menopausia. Entonces, bueno, Bogin también trata de explicar por qué es que se da la existencia de la menopausia y justamente cuál habría sido el papel de estas mujeres en la sociedad. Y lo que dice es que puede pasar a través se puede explicar desde dos puntos de vista. Primero, que es lo que él define como selección por parentesco, que lo que implica son riesgos para la reproducción en las mujeres
justamente mayores de edad, pero que este riesgo justamente implicaría algún tipo de beneficio para la crianza de los más jóvenes. Básicamente es lo que se conoce como el abuelazgo, ¿sí? En donde estas personas mayores ayudarían a las personas más jóvenes durante el parto y también después durante la crianza de las personas. Después también la otra hipótesis que él maneja es la hipótesis del pleiotropismo, que el pleiotropismo, si no se acuerdan cuando vimos la clase de Mendel, quiere decir que hay un solo gen que afecta a diversos rasgos fenotípicos en un mismo organismo. Y que este pleiotropismo en las personas mayores sería una consecuencia inevitable, en donde el envejecimiento es producto de la acumulación de efectos nocivos de genes, edades específicos, o justamente de estos genes pleiotrópicos, que son beneficiosos a edades tempranas, pero que son perjudiciales a edades tardías, que tiene que ver justamente con un agotamiento de los ocitos o de la capacidad de producir óvulos viables. Entonces, frente a este escenario, la única estrategia reproductiva que tendrían estas mujeres, o el único papel que podrían jugar en la sociedad, es justamente de proveer ayuda a los descendientes, como les dije, ayuda en el parto, o bien en la ayuda de la crianza de los niños. Bien. ¿Alguna pregunta? Pueden criticar si quieren las posturas de Boguín, no hay problema, estamos abiertos a la discusión. El papel de las abuelas es algo que hasta el día de hoy que se siguen discutiendo, acerca de, bueno, más allá, ¿no?, de la ayuda médica, lo cual hace que las personas vivan cada vez más. Pero, bueno, ¿cuál sería el papel de estas mujeres que no tienen un papel reproductivo? ¿Sí? Todo se ve desde el punto de vista evolutivo, y en donde el papel de las mujeres sería la crianza y la procreación. Imagínense que estamos hablando de justamente modelos evolutivos y de desarrollo que implican no solo nuestra especie, sino también las especies que nos antecedieron del género Homo y desde el punto de vista biológico, ¿sí? Olvidémonos de la parte social, que tiene mucha importancia, pero no es lo que acá estamos viendo, sino justamente desde el punto de vista biológico puro. Y una consulta. Esta persona, Boguín, también había hecho la diferenciación de las escalas según las etapas, ¿no? Infancia, Sí. niñez, Sí. y tenía como en las distintas etapas, digamos, tenía clasificaciones por género también, porque estaban los simbolitos. Eso, Sí. digamos, ¿en qué se fundamenta, digamos, Y bueno, básicamente que las en lo mujeres... secular y el dimorfismo sexual y la tendencia secular, ¿eso tiene un poco que ver? No, no? se manifiesta, sí, no, la tendencia secular no tiene nada, tiene, pero no tiene que ver. O sea, básicamente te diría que partamos de que no tiene que ver en la explicación que te voy a dar ahora. En cuanto a estas diferencias en hombres y mujeres, en la niñez no se nota, en la infancia tampoco, pero sí que se empieza a notar en la juventud y principalmente en la adolescencia. Tiene que ver en cómo van jugando las hormonas y los diferentes niveles hormonales que tienen los hombres en relación a las mujeres, lo cual hace que las mujeres desarrollen más tempranamente que los hombres. Entonces, por eso es que tenemos que la juventud en las mujeres se puede dar desde los 7 a los 10, pero en los hombres se puede dar de los 7 a los 12 años. Tienen justamente un crecimiento y un desarrollo más prolongado, que justamente es lo que les decía en las diapos que siguen, que si hay un estresor en particular, por ejemplo una hambruna en la población, los varones es probable que sufran mucho más que las mujeres, justamente porque tienen este crecimiento más prolongado. En cambio, las mujeres a los 10 años o a los 11 ya habrían alcanzado el tamaño esperado para esta edad, en cuanto los hombres todavía estarían en la misma etapa. Y lo mismo pasa con la adolescencia. Las mujeres más o menos inician a los 10 años, los hombres inician a los 12, pero los picos en los que se da el pico de desarrollo, lo hemos visto en la secundaria, en donde los hombres van mucho más atrasados que las mujeres. Entonces lo mismo, un estrés. No, Sí. y también digamos que los tipos de hormonas en el sexo biológico femenino o masculino son diferentes también. Entonces, mientras en una predomina la testosterona, en otros predominan, digamos, otros como los estrógenos. Entonces, bueno, también tienen como otro tipo de función y actividad, ¿no?, en el cuerpo.
Tal cual, y estas diferencias también en los niveles de testosterona y de estrógeno son justamente los causantes del dimorfismo sexual. Ok, Bien. gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Profe, ¿Sí? a mí no me queda muy claro por qué solo es en nuestra especie que está la etapa de niñez y adolescencia y no en otra. No, en nuestro género, en lo que es Homo. Claro, ¿Sí? perdón, sí. ¿Por qué? Porque es en Homo, ¿sí? Cuando se da justamente este gran crecimiento cerebral. Entonces, este incremento en nuestra capacidad craneana hizo que con un canal de parto reducido nosotros naciéramos con un estado de desarrollo muy incipiente, lo cual necesitamos desarrollarnos por fuera de la vía materna, dando origen justamente a la etapa de la niñez, en donde, como podemos ver en gráficos, en aplicaciones anteriores, la niñez, ¿sí? Luego de la infancia, que esta niñez sería propio de nuestro género, que va de los 3 a los 7 años, es justamente cuando se termina de completar el crecimiento del cerebro. Si nosotros naciéramos como los chimpancés, básicamente con el tamaño cerebral que van a tener a lo largo de toda su vida, no necesitan tener una etapa destinada básicamente para terminar de desarrollarse principalmente el cerebro. Por lo cual esta etapa no existe en ellos. En cambio en nosotros sí es sumamente necesario. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Y con el tema de la adolescencia, Bien. La adolescencia se dice que básicamente existe ahí sí, en nuestra especie, como Homo sapiens. Y la verdad es un fenómeno que está explicado medio como que por encima, pero sí que tiene que ver con los roles de la adultez y con etapas que tiene que ver también con un desarrollo, una pubertad que se da más bien tardíamente, ¿sí? Porque se da alrededor de los 12, 15 años, ¿sí? Y que en ese momento es cuando podrían justamente aprender algún tipo de rol que se daría durante la adultez. Ya, no tiene mucha más explicación que esa. Donde la etapa juvenil justamente se achica en relación a lo que son otras especies del mismo género Homo, pero que justamente esta etapa de la adolescencia es cuando aparece y dura mucho más de lo que duraba la juventud o la etapa juvenil en otras especies. ok, genial, gracias. No, de nada. Bien, hay un trabajo que ustedes tienen para leer, que es el de la obesidad en la pobreza. Estaría bueno que ustedes lo puedan analizar justamente a la luz de lo que vieron en este PowerPoint. Es decir, es un caso de estudio, ¿sí? En donde la investigadora, ahora no me sale el nombre, analiza cómo el impacto socioeconómico que tuvo la década de los 90 en un barrio en particular en la provincia de Buenos Aires. Y analiza diferentes variables, acceso a la salud, el acceso a la educación, qué tipo de alimentos consumían, y cómo eso impacta justamente en la nutrición de los adultos y de los niños en particular. Entonces estaría bueno que ustedes lo puedan ver y analizar qué tipo de trabajo hace, si justamente hace, vamos para acá atrás, ahí está, qué tipo de diseño emplea, si emplea un diseño longitudinal, un diseño transversal, un diseño mixto, qué tipo de variables va a analizar para poder ver el crecimiento, si ve todas ellas o algunas en particular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros no vamos a analizar bebés, quizás el perímetro cefálico lo podemos pasar por alto, pero sí, si vamos a analizar niños que están en plena etapa de crecimiento, vamos a tener que medir la estatura sí o sí, y posiblemente el peso también, estatura sental y total, estatura total y sentado también. Si estamos hablando de adolescentes, quizás el tamaño corporal, la medición
que nos dé idea del dimorfismo sexual que existe en la población también es muy importante. Entonces empezar a jugar con eso, digo, bueno, a ver qué variables está teniendo en cuenta, por qué está teniendo en cuenta este tipo de variables, qué tipo de población va a analizar, qué rangos etarios va a analizar, cómo todo eso entra en juego. Cómo si es que va a evaluar el desarrollo, en cuáles son las medidas en las que se va a centralizar. En cuanto a lo que es desarrollo, le adelanto algo para la semana que viene. No es lo mismo, por supuesto, analizar poblaciones vivas que analizar poblaciones muertas. Cada una de estas variables, salvo lo que es la edad madurativa sexual, la podemos ver en restos esqueletales, ¿no? Nosotros podemos ver el estado de fusión de los huesos largos, podemos analizar el estado de erupción, podemos medir la estatura, podemos estimar el peso, entonces podemos ver cada una de estas variables tanto en poblaciones vivas como en poblaciones pasadas. Entonces está bueno que ustedes puedan analizar ese trabajo de Aguirre, ahí me salió la autora, con cada una de estas variables, para justamente, más allá del caso de estudio en sí, que ustedes puedan ver cómo es que estos se implementan en un caso de estudio en particular. ¿Sí? Y quizás tenerlos en cuenta cuando se empiezan a analizar, por ejemplo, las consecuencias que tienen determinadas políticas económicas sobre una sociedad en particular. Cómo pueden impactar y cómo ustedes diseñarían un diseño de investigación si es que quisieran ver el crecimiento y desarrollo en una población, o ver quizás cambios a lo largo de la población, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de tendencia secular, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Nosotros vamos a analizar, por ejemplo, no sé, el siglo XIX. En el siglo XVIII no van a tener las personas vivas. Bueno, ¿qué tipo de variables vamos a elegir para poder analizar este tipo de poblaciones, para poder ver si es que hubo un crecimiento acelerado, un crecimiento si se detuvo, cómo es que impactó algún tipo de factor social económico en particular en este tipo de poblaciones? Toda esta cuestión de que ustedes empiecen a pensar en cómo poner a prueba, cómo justamente implementar estos estudios en una sociedad particular, presente o pasada. También no dejen nunca de preguntarse cuáles son los mecanismos microevolutivos que están actuando, porque está siempre actuando, siempre, siempre, o sea, no hay cosa que pase en donde el mecanismo microevolutivo no actúe, ¿sí? Selección natural, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de selección natural? Acá habíamos dicho que justamente la selección natural estabilizadora, ¿sí? La que privilegió un tamaño cerebral en particular. Y bueno, nada, esas cosas. Traten de empezar a pensar en esos términos, sabiendo la teoría, en sus aplicaciones. ¿Una pregunta? ¿Consulta? Voy a dejar de compartir. Bien. Y otra recomendación, por si había gente en la clase pasada o en la anterior que no estuvo, lean los textos, por favor, lean de los textos. PowerPoint ayuda al final de haber terminado de leer todo, cuestión de que, bueno, como un súper, pero súper resumen. O sea, hay muchas cosas que no están en el PowerPoint, no están explicadas, o sea, están explicadas a través de un speech muy reducido, que no es suficiente para rendir un final y que no es suficiente a veces para un parcial. O sea, las respuestas están en los textos, ¿sí? O sea, es como el mejor consejo que les podemos dar. Bien. Nada más. Bueno, recuerden que la clase que viene la semana que viene no hay clases, ¿sí? Que son las jornadas de antropología biológica, en donde toda la cátedra básicamente expone. Entonces la semana que viene aprovechen para leer, para ponerse al día, y nos vemos recién la otra. La otra vamos a ver bioarqueología. ¿Sí? Bien. Me voy a dejar de grabar.